poema de Dios. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Sean muy bienvenidos a su casa, la casa del Señor. Este es el rincón donde cosas maravillosas suceden en la vida y en el corazón de cada persona que está aquí y que ha de venir a este lugar. Amén a eso. Una bendición eso. Y los que ya vienen acompañándome en la enseñanza que comencé hace 2 domingos atrás, este es mi tercer domingo, he comenzado a enseñar a ustedes la carta a los Efesios, una carta maravillosa, escrita por el apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, para una iglesia en particular que tenía muchas cualidades y que debía batallar contra circunstancias muy adversas en un lugar bastante particular. La serie que estoy enseñando se llama Inmensurablemente Más. Inmensurable significa que no tiene medidas, eso es lo que ya compartí con ustedes en domingos pasados. Y como dije hace un instante, el mensaje para ahora puntualmente se llama El Poema de Dios. Mientras voy enseñando y predicando la palabra de Dios, te vas a dar cuenta por qué razón he titulado este sermón específicamente El Poema de Dios. Si trajiste Biblia conmigo, abres entonces en la carta a los Efesios y te vas al capítulo número 2. Apenas pasamos al segundo capítulo de Efesios. Vamos a leer juntos en un instante más del verso 5 al verso 10. Efesios capítulo 2, verso 5 al verso 10. Para ubicarnos antes de la lectura y ubicar a todos mis amigos y hermanos que están quizás por primera o segunda vez con nosotros, la iglesia que está en Éfeso es una iglesia que el apóstol Pablo planta. Es una iglesia joven, fuerte, enérgica, pero es una iglesia que, como dije hace un instante, atraviesa bastantes conflictos. Se tiene que definir desde el vamos para poder tener una vida útil en el lugar donde Dios la había de plantar. Así que los de Efesios tenían que afianzarse bien a su identidad en Cristo, tenían que aprender muy bien quiénes ellos eran en Cristo y a la misma vez tenían que tener un alto sentido de pertenencia. Tenían que entender que su identidad total estaba en Jesucristo y que también ellos, entre ellos y con los demás que formaron parte de la familia de la fe, eran también una gran familia, vuelvo y repito. Tenían que entender el principio de que se pertenecían, el sentido de pertenencia, como cuando uno va a un lugar o está con gente y dice, esta es mi gente. ¿Qué pasa cuando nos juntamos los latinos? ¿Qué decimos? Es que es mi raza, es mi gente, es mi comida, ¿sí o no? Listo, entonces una sensación muy parecida, y me gusta mucho hablar de esto porque creo que los hispanos encajamos muchísimo en este asunto en particular. ¿Qué decimos? Es mi casa, son míos. Efesios era un lugar complicado en todo el sentido de la palabra. Era una costa, por lo tanto era un lugar muy apropiado para que todas las embarcaciones llegaran, era un lugar muy comercial también. Era tan importante que era la segunda ciudad de importancia en todo el Imperio Romano. Así que ahí en ese lugar se movía mucho recurso, se movía mucho poder, por decirlo de alguna manera más práctica. Y era una ciudad que, aunque el siglo I recién empezaba a transcurrir, era una ciudad bastante relevante para el momento. Miren, pongan atención a algunas fotos que les quiero mostrar. Aparecen algunas fotos, perdón, el texto aparece en un instante. Muéstrenme las fotos primero. Por ejemplo, tenemos esa primera foto que eso exactamente es una biblioteca. La ruina de una biblioteca. Mire qué curioso. Así que Efesios tenía una biblioteca. Seguimos pasando las fotos rápido. Esto es un teatro. La capacidad para 25.000 personas. Así que síganme la idea. Esto es un templo. Se llamaba el Templo de Adriano. Adriano fue un emperador romano que, estando en ese lugar, eligió que en su nombre se hiciera un templo. Creo que hay una foto más. Bien, eso es la ruina del famoso templo de la diosa Diana o la diosa Artemisa, como usted más la conozca. Así que, bien, notemos lo siguiente. Efesios es un lugar que tiene biblioteca, ¿me están siguiendo? Que tiene teatro y que tiene religión. Síganme la idea, por favor. No es cualquier lugarcito. No es un pequeño lugar, un barrio olvidado, humilde, tirado por ahí, de mala muerte. No, no, no. Es una ciudad de mucha relevancia. ¿Por qué? Porque aprendimos juntos ahora que hay una biblioteca,
Así que si hay biblioteca, ¿qué hay? Hay libros, hay pergaminos, hay gente que lee y gente que se va por todo lo intelectual. ¿Gente que se va por dónde? Por todo lo intelectual. Había tremendos cabezones ahí. Gente que sabían muchísimo, pero sabían mucho acá arriba. Vámonos al teatro. ¿El teatro qué representa? Bueno, el arte y entonces todo lo que tiene que ver, ¿no? No es lo mismo decir que fui a cualquier lugar, ¿dónde fuiste el fin de semana? Fui a un museo. ¡Ah! Te da como nivel, ¿no es cierto? Hermano, ¿dónde estuvo el fin de semana? No es lo mismo decir, estuve en la taquería de la esquina de mi casa, que no tiene nada de malo, a decir, ¿dónde estuviste? Estuve visitando el museo de que yo no sé cuánto y viendo las pinturas. Todo eso como que te da otro nivel en la conversación, ¿sí o no? Ahora, el año pasado, en el mes de diciembre, que tuvimos la bendita provisión divina de estar en Buenos Aires compartiendo Navidad con mi papá y mis hermanos, a mi esposa, que le gusta todo ese tipo de cosas aburridas, se le ocurrió invitarme a un museo. Mis queridos hermanos, nunca en mi vida pensé que me iba a aburrir tanto. Ella sacando fotos y mirando, y que el cuadro y que la pintura, y yo decía, Dios mío, Señor, hazme entender qué es lo que ella ve en esta cosa que no entiendo nada. Oración no contestada todavía no logro entender. Entonces tenemos el arte, porque tenemos el teatro y tenemos la actuación, y entonces también tenemos la tercera parte, que es la parte religiosa. O sea, tenemos lugar para que cualquiera que quiera adorar, al que quiera adorar, ahí encuentre un lugar de adoración. ¿Me están siguiendo? Entonces también la religión, ¿qué da? Da prestigio. Yo soy una persona moralmente correcta. Soy una persona que nunca se equivoca. Soy una persona que lee mucho, que sabe mucho de arte y que soy extremadamente religiosa. Bien, hecho esta actuación como introducción, así está Efesios, con este tipo de competencias. Y ahí está la iglesia de Cristo para iluminar y darle entendimiento correcto a las personas del mensaje correcto. Y entonces el apóstol Pablo, que escribe a la iglesia, dice ahora en Efesios capítulo 2, verso 5, lo siguiente. Nos dio vida, dice el verso 5, con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes han sido salvos. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestes para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Y no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos por práctica. Lo primero que el apóstol Pablo dice es a esta iglesia en el medio de esta revuelta religiosa, sociopolítica y económica es, ustedes han pasado por Cristo de muerte a vida. Vamos a la primera pantalla, por favor, rápido ahí. Dice, gracias, la que sigue creo que es, la del dibujo, los círculos. A la cuenta de 3, ahí está, apareció. Esta era. Entonces dice, ponga atención a este dibujo que está en su pantalla para usted. Pasamos de muerte a vida, ¿por qué? Por Cristo. Y nada más que por Cristo. Así que Pablo les está recordando a estos oyentes que eran personas muertas, pero que ahora son personas vivas. Personas muertas que son vivas, que no viven porque quisieron vivir, que viven porque Cristo quiso darles vida. ¿Se entiende eso? No es lo mismo querer que otro quiera. Y en este caso es Cristo el que quiso darle vida a estas personas que anteriormente estaban muertas. ¿Hasta acá se entiende la idea? Bastante fácil de entender. El pasado domingo hablamos de que Cristo en nosotros. Y hablamos de Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. ¿Se recuerdan bien? Si alguien quiere repasar el tema, puede verlo en el canal de YouTube de nuestra iglesia en español. En Cristo. Y hablamos de que Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. En el día de hoy, Pablo sigue hablando de una idea muy similar, pero ahora nos va a enseñar qué es estar con Cristo. ¿Han notado todas las veces que este pasaje repite con Cristo?
nos dio vida con Cristo. El verso 6, en unión con Cristo. Y nos resucitó, el verso 6, segunda parte, y nos hizo sentar con Él. ¿Se entiende eso? Aparece en pantalla, muy fácil de leer. Estamos como, grite conmigo, con Cristo. En unión, resucitados, y nos hizo sentar con Él. Miren qué interesante. Pablo primero nos mata, porque nos dice, ustedes estaban muertos. ¿Estaban cómo? Pero entonces nos lleva a Cristo para que tengamos vida, para estar con Cristo y para que tengamos vida en unión. Pero no eres un muerto cualquiera, eres un muerto resucitado. Mira al de al lado, mire la cara al que tiene al lado, ¿cómo lo ve? Y entonces, no solo somos muertos, que tenemos vida en Cristo y que estamos unidos a Cristo y que ya estamos muertos y resucitados, ¿cómo? Ahora te pregunto algo, entre paréntesis, ¿ya pasaste por la muerte? Y entonces, ¿cómo Cristo te habla de la resurrección si nunca estuviste muerto? ¿Hay alguno que aquí físicamente se fue y volvió? Uno escucha por ahí alguno que otro caso de personas que tuvieron una experiencia, pero realmente no podemos comprobar científicamente o médicamente si realmente estuvo muerto, fue y volvió. ¿Qué tal si fue una visión y no simplemente que se murió? No quiero hablar del tema, no es mi tema, mi punto de enseñanza. La idea es que Pablo, mis queridos hermanos y hermanas, nos está hablando a nosotros, le está hablando a la iglesia de Efesios de una cosa que ya para él sucedió. Porque sucedió no literalmente en cada creyente de la iglesia de Efesios o en cada creyente de la iglesia de Chino en el día de hoy, en el siglo XXI, sino que sucedió espiritualmente hablando porque todo esto se resume a Cristo. Conocemos a alguien que estuvo muerto y resucitó. Se llama Jesucristo. Y al tercer día se levantó ¿de dónde? De entre los muertos. Y Él está resucitado. ¿Alguien dice amén a eso? Pablo dice, si Él resucitó, entonces ustedes que son creyentes ya también resucitaron. De esta parte de la vida, de este lado de la vida, aún sin morirme, ya estoy resucitado. Ay, Dios mío, yo pensé que ustedes iban a aplaudir, saltar, gritar. A mí me costó como $70,000 aprender todo esto, como 5 años de seminario y ustedes en 5 minutos dicen, yo lo sabía. Pablo está hablando de algo, hermanos queridos, que recibimos por lo que se llama en teología y en términos complicados, imputación. Es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. La cruz de Cristo y el símbolo de la cruz no es un símbolo que usamos solamente para que adorne el cuello, aunque no tengo nada con eso, ni tu camiseta, ni el pico de una congregación o de una catedral o de una parroquia. La cruz de Cristo es lo que marca el antes y el después de la historia para siempre. Porque en esa cruz, y por lo que Él hizo por nosotros en esa cruz, es que ustedes, nosotros que estábamos muertos, ahora estamos vivos, y no solo estamos vivos nada más, sino que ya estamos resucitados. Qué interesante es todo esto. ¿Habrá alguna razón por la cual exista esta función espiritual en nosotros? Claro, es para que entendamos la gran diferencia entre la condición que tenemos y la posición que tenemos. Aparece una pantalla muy fácil de entender, con una flecha que apunta hacia arriba, y usted va a predicar conmigo el día de hoy. ¿Puede gritar conmigo? ¿A cuántas hermanas le gusta gritar? A ninguna. Grite conmigo, posición no es lo mismo que condición. No es lo mismo. ¿Cómo estás? Condicionado. Ahora estoy condicionado a muchas cosas. Inclusive condicionado a mi propio cuerpo físico, a mi propio cuerpo humano. Mis queridos hermanos, ustedes me ven joven, pero no soy joven. El viernes hablaba con mi hermano Mauricio, que él me ama tanto y siempre está alentador conmigo. Me dijo, pastor, estás viejo. Cuando alguien esté desanimado, por favor, pídanle consejo a Mauricio. Él es buenísimo en terminar de enterrarlo a uno.
lo mismo. Dirían ustedes que me enseñaron a hablar así, ya no es más enchilame otra, ya no es lo mismo. Mis queridos, ayer salimos a caminar con mi familia, hicimos unas vueltas según que íbamos a hacer hiking. Hermanos queridos, a los 10 minutos yo quería llamar al 911 para que me pusiera un pulmotor. Yo pensaba que el corazón se me iba a salir del cuerpo. Y eso que apenas cumplí 35 en agosto. ¿Alguien podría llamar condición a un estar en el cuerpo físico? Claro que lo es. El apóstol Pablo decía que aunque el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se va fortaleciendo. ¿Estamos condicionados físicamente? Sí. ¿Quieren seguir hablando de condiciones? Estamos condicionados físicamente, condicionados económicamente. ¿Alguien diga amén? Claro, amén, amén. Ahora sí dicen amén. Estamos condicionados en cuanto a relaciones, gente que amamos tenemos lejos, gente que no amamos tanto están bien cerca. La lista de condiciones es larguísima, pero en esta vida que nos condiciona, condiciones inclusive naturales, tenemos que tener un objetivo claro como creyentes, como elegidos, como gente que pasó de muerte a vida, y es tener la mirada en el lugar correcto. Porque no es lo mismo tu condición que tu posición. Si miramos nuestra posición, entonces vamos a comenzar a aprender y a vivir y experimentar aún en nuestra propia vida, dentro de la condición, nuestra posición en Cristo. ¿Qué quiere decir? El apóstol Pablo en el capítulo 1 dice, ustedes, creyentes de Efesios, están bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Así que cuando yo pienso en cuál es, no mi condición, cuando pienso en cómo es mi posición en Cristo, yo tengo que decir que estoy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Si miro para abajo, te voy a contar todo lo que me condiciona. Pero si miro para arriba, te voy a contar todo lo que Él ha hecho por mí, aunque yo no me lo merecía. ¿Sí? ¿Hay alguna razón por la cual esto tenga que ser algo vital en la vida del creyente? Claro que sí. Y es justamente la manifestación de Dios a través de nosotros por la unión que tenemos con Cristo. Justamente Colosenses, otra carta escrita por el mismo autor, me refiero al Espíritu Santo en compañía de Pablo, Colosenses capítulo 3, verso 1 al 3, dice esto maravilloso. ¿Hay alguien que aquí está resucitado con Cristo? ¿Hay alguien que estaba muerto y ahora vive? ¿Hay alguien que pueda entender el antes y el después? Bien, entonces Colosenses tiene el consejo glorioso para nosotros en el día de hoy. Dice, si ustedes han, ¿qué? Lean conmigo. Resucitado con Cristo, ¿qué tengo que hacer? Buscar las cosas de arriba. ¿Dónde qué? Dios mío, qué consejo. Verso 2, concéntrense en qué? Su atención en las cosas de arriba y no a dónde. Qué bien que predican ustedes el día de hoy. Es una explicación tan fácil y tan simple, pero tan poco vivida. ¿Entiendes que este tesoro que el Señor nos está hablando a todos en el día de hoy es para que disfrutemos el manjar que Él nos está sirviendo en la mesa? Lo que Dios quiere enseñarnos a todos en el día de hoy es que la condición literalmente nos condiciona a nosotros, pero no a Él. Lo que me condiciona me está condicionando a mí, pero no a Él. Yo en Él estoy bendecido con todo lo que necesito y mientras tanto aquí en la tierra tengo una tarea. Mi tarea aquí en la tierra es tener mi mira, nuestra mira, en las cosas de arriba porque ahí es donde está sentado el que me salvó. Verso número 8 de Efesios. Dice que nosotros, todo esto que recibimos, la unión con Cristo, estar con Cristo, resucitados con Cristo, nos hizo sentar con Cristo, donde Él está sentado, nos habla literalmente
de posición y no de condición. Pero el verso número 8 nos dice la razón, aunque también hay un verso que lo menciona antes que el 8, y nos habla de la famosa gracia. Este regalo de Dios, gracia significa literalmente regalo. Gracia en griego significa justamente regalo. ¿Qué significa? Bien. Que sea un regalo no quiere decir que sea algo relevante, ni que no haya que cuidarlo. Pero tengo bastante que explicar acerca del tema de la gracia. Sé que ustedes han escuchado cientos y cientos de sermones acerca de la gracia, pero quizás creo que, teológicamente hablando, es una de las palabras o principios más trillados, más mal administrados, mal entendido, o quizás, ¿por qué no decirlo, mal explicado? No pretendo yo hacer una exégesis de lo que significa gracia, ni corregir todos los errores míos o de otros del pasado, pero creo poder darte algunas ideas para que podamos entender un poquito más este asunto de la gracia. Dice el apóstol Pablo en el verso 8 que por gracia nosotros somos ¿qué? Por gracia somos mediante, esto no procede de ustedes, sino que es ¿qué? Un regalo. Y esto es no por obras para que nadie se gloríe o nadie se jacte, dice otra versión. La gracia no es una tarjeta de American Express ilimitada como la que tengo en mi mano. ¿Cuántos tenemos problemas con este tipo de demonios rectangulares? Te quiero contar algo. Esta tarjeta, como la que ustedes tienen en sus billeteras o en sus casas, esta tarjeta no tiene límites. Eso quiere decir que mi esposa o yo podemos usar esta tarjeta de forma ilimitada. ¿Me están siguiendo? Pero quiere decir que en un determinado tiempo, esto que es ilimitado, algunos consideran que esto es gracia, algo que se da ilimitado. ¿Cuánto nos ama Dios? Ilimitadamente. ¿Cuánto nos perdona Dios? ¿Cuánto nos consuela Dios? Pero es como la tarjeta. Porque también coincide en el asunto de que es ilimitado. ¿Esta tarjeta cómo es? No lo voy a invitar, solamente grite que es ilimitada, pero no la pienso usar con usted. Ni con nadie. No, te aclaro por la duda que te anotes. El asunto de este concepto de ilimitado es que a los 45 días de usarla, máximo 45 días. ¿Cuántos días? 45. Yo comienzo a recibir textos y llamadas invitándome amablemente a pagar lo ilimitado. Resulta que recibo llamaditas de esas que nadie quiere recibir, normalmente son del 1-800. Entonces yo ya cuando veo la llamada digo, ahí está el de la gracia. Y entonces comienza amablemente a decirme, Señor, se terminó su tiempo de gracia. Usted tuvo gracia por determinado tiempo, 45 días, un mes, 2 meses, el tiempo indicado, conforme la compañía. Pero ahora usted tiene que pagar. Eso, mis queridos, no es gracia. Eso no es gracia. Dios no es así. Dios no te otorga el perdón y luego te va a perseguir para que no te vuelvas a equivocar, porque si te volvés a equivocar vas a tener que pagar lo que debes a los 45 días. Y mantiene una conversación contigo, Dios, de esas no tan amables que mantiene la gente cuando uno entra en una deuda. Es, Señor, si usted no paga, usted va a tener graves problemas. Y entonces comienza la amenaza. Ya la conversación no es amigable, ya hay una conversación de amenaza. Esta es la última, es el último aviso, es la última carta, es la última llamada. Si usted no paga, ¿se imaginan a Dios llamando a la gente y diciéndole, Ricardo, esta es la última vez, porque si ahora mismo no me paga lo que me debe Ricardo, lo que te va a pasar es desalojo del cielo. Para ti la vida eterna no va a ser factible. Tienes que salirte del cielo, ¡pum!, afuera. ¿Se imaginan tener un concepto de Dios así?
que a los 45 días te llama para pedirte, eso no es gracia. Me parece a mí que la gracia se parece un poquito más, y permítanme decirlo de forma ilustrativa, a lo que me pasó a mí muy poquito tiempo después de casado. Nos casamos en el año 99, próximo año tenemos la bendición de cumplir 25 años de casado. ¿Qué le parece? Realmente he aguantado bastante. Dios me ha dado gracia y amor y bueno, ya usted sabe. Muy poquito tiempo después de casarme, regresaba un viernes de mi trabajo y Pau estaba muy esmerada en esos primeros meses, como hasta hoy, claro, a Dios gracias, muy esmerada en hacerme comidas que me gustaran. Realmente mi abuela y mi mamá, las dos ya están en la eternidad, eran muy buenas cocineras las dos. Tanto mi madre como mi abuela, muy buenas cocinando. Como toda abuela, ¿sí o no? Aunque no te guste, te gusta, porque es tu abuela, no importa. Entonces Pau, recién casados, poquitos meses, estaba haciendo un tremendo esfuerzo para que yo también sintiera el mismo deseo, la misma alegría y bueno, y llenara mi panza, por supuesto. Así que un viernes, de esos viernes que en las compañías de trabajo, posiblemente eso se haga en el día de hoy en tu compañía, hacen quizás un convivio, cooperan entre todos. La cosa que en ese momento, te hablo de hace mucho tiempo atrás, ese día le había ido bien a la compañía y entonces compraron carne y asaron carne, gran cantidad de carne. Me acuerdo como si fuera hoy, era un gran asador de esos que te entran por los ojos, ¿no es cierto? Entonces, terminamos la hora de trabajo y el dueño de la compañía dice, vengan, vamos a celebrar que nos ha ido bien en la jornada, comamos. Y entonces, hermanos queridos, yo no caí en la tentación. Entonces, ustedes saben, soy carnal, ¿qué voy a hacer? Así que comí. Pero no es que comí, sinceramente, 2 pedacitos. Comí, mis hermanos, comí. Yo dentro mío pensaba, ¿qué tal si es el fin del mundo? Es mi última oportunidad. Comí hasta casi explotar. Así que llegué a mi casa con el último aliento que me quedaba. Y entonces Pau estaba cocinando. Entonces me dijo la bienvenida, hermano, recién casado, ¿qué me va a decir? Hola, mi amor, ¿cómo te fue? Todo lo que ustedes, hermanas, normalmente hacen por sus maridos cuando lo ven triste y meditamundo. Bueno, mi amor, siéntate, mi amor, te hice esta comida. No me acuerdo el menú, quizás ella se acuerde. Lo que no me acuerdo cómo se veía, pero sí supe dónde iba a terminar. En mi cabeza iba a terminar eso. Entonces le dije, no, Pau, mirá, le conté lo que pasó con mucha alegría. Mirá lo que pasó, nos fue bien la compañía, comimos un asado, se me olvidó traerte, pero te cuento que estaba delicioso. Excelente. Y entonces, hermanos, ¿alguien vio la película El Exorcista alguna vez? Bueno, no la miren porque eso es demoníaco, no sirve. Pero si ustedes la vieron o vieron algún corto o lo que sea, la cabeza de mi esposa comenzó a dar vueltas así como... Y en ese momento sus ojos que son verdes se volvieron negros, su piel que es blanca se volvió oscura también y de repente comenzó a salir una cola y cuernos. Eso fue lo que yo vi. Cada uno tiene la revelación que quiere. No me dijo nada, pero no me dijo nada por los próximos 15 días. Ya después que se le bajó todos los nervios, yo, hermano, no sabía si comer, si meterme la comida igual, porque yo dije, de esta cómo salgo. O simplemente apelar a su gracia y tratar de poner las cosas en claro. Y entonces ella pudo decirme que se sintió despreciada y que por favor no había ningún problema en que yo comiera en donde quisiera comer
No había problema mientras le trajera algo, no, no me dijo eso. No había problema que yo comiera lo que quisiera comer siempre y cuando le avisara para que ella no se esforzara de la manera que se esforzó para entonces. Pero entonces, toda esta conversación pasaron 25 años, hermanos. Recién estoy aprendiendo cómo funciona. Ahora póngame atención. La iglesia de Efesios tenía que aprender que a partir de ahora eran parte de una familia. Y una familia que tenían que otorgarse gracia constantemente. No solo recibir gracia de Dios hacia la familia, sino entre la familia otorgarse gracia y más gracia y más gracia. ¿Y qué? Y ser un canal, ¿ven? Porque en unión con Cristo, ¿qué hacemos? Hacemos lo que hace Cristo. Recibimos gracia, damos gracia. Eso fue lo que la Escritura enseña. Damos de gracia lo que de gracia ¿qué? Recibimos. Pablo me explicó. Problema solucionado, les aseguro que nunca más volví a hacer lo mismo. Bueno, aunque sí he comido, valga la confesión, pero poquito para poder comer en casa. Creo que se parece más a la gracia el hecho de que yo cambié de estado, de soltero, ¿a qué? A condenado, digo a casado. Así que yo estaba entrando recién en ese camino recién estaba entrando a la familia, formando mi familia, recién estaba entrando a ser un hombre casado, yo recién estaba entrando a ese nuevo estatus. Y ahora tuvimos que arreglar y negociar para que exista gracia continuamente, de mí hacia ella y de ella hacia mí. ¿Se entiende eso? Me parece que el hecho de madurar en la fe, de caminar como familia en la fe, de tener identidad en Cristo. A veces, hermanos queridos, en el camino de la fe, a veces son 3, 4, 5 pasos para adelante y de repente 2, 3 para atrás. De repente podemos agarrar ritmo y trotar y qué bien que va todo y todo funciona bien en casa y en la iglesia y en mi vida espiritual y siento que estoy creciendo en la fe y voy atravesando todos los problemas y me siento realizado, pero de repente hay rachas malas. Y es ahí donde uno tiene la grandísima tentación de comenzar a juzgar y a juzgarse, a juzgar y a juzgarse, sobre todo si alguien se equivoca. Entonces uno comienza a ver, ¿cuándo es que va a madurar? ¿Cuándo es que Isabel va a madurar? ¿Cuándo va a dejar de hacer esto que incomoda tanto? Algún día Isabel, solo es un ejemplo, algún día Isabel entenderá y dejará de hacer por su propia convicción que eso que está haciendo realmente no nos beneficia como familia. Algún día, diga conmigo, algún día mi gordo lo va a entender. Digo gordo, negro, chaparro, amor, bombón, o sex symbol, como le quiera usted decir a su marido, como le diga. Creo que la gracia se parece mucho más a una relación de pareja que se aman, se cuiden, se quieren, que a una tarjeta de crédito. ¿Me expliqué bien? Eso es gracia. Volver a otorgar gracia. Nuevamente volver a perdonar, nuevamente volver a avanzar y entender que cada uno tiene un tiempo para avanzar y progresar en su camino de la fe conforme Dios se lo vaya revelando. ¿Se entiende? A veces la gente está muy condicionada y ve muy poco de su posición. A veces las condiciones son muchas. ¿Se entiende lo que digo o soy el único? A veces están y de un lado, y del otro, y del otro. Y uno dice, Señor, ya por favor, dame chancita. Saco la cabeza, respiro y después sigo peleando. Hay gente que está muy condicionada, demasiado condicionada. Cuando estás ahí en ese momento, mi querido, por más espiritual que seas, no puedes ver tu posición ni por nada del mundo. Para ti todo el tiempo es gris. Hasta que poco a poco Dios en su gracia te va haciendo entender cuál realmente es tu posición en Él y solamente en Él. Cuando estás en esa transición no debemos juzgarnos. Más bien deberíamos motivarnos. Porque como a todos nos pasa, un día estamos geniales y otro día estamos por el piso. Eso es gracia. Constante y continuamente otorgar perdón, amor, compasión, y ese es Dios y te pido que le demos un aplauso por lo que Él es.
Ese es Dios. El verso número 10 dice que somos hechura suya. Tengo un cuadro que viene en camino. Te vi con algo en la mano, Josh. Creo que tienes algo para mí. Entonces, dice el verso número 10. ¿Podemos poner en pantalla el verso 10? Vamos a leerlo. ¿Qué les parece mientras Josh viene con algo que necesito que ustedes miren conmigo? Abran sus Biblias nuevamente o en pantalla está el verso 10. Dice, porque somos ¿qué? Muchas gracias. Puedes ponerlo por algún lugar donde la gente lo pueda ver. Eres multiuso, eres trompetista, eres músico, tienes hijos, nietos. Dice el verso 10, ¿lo leen conmigo? ¿Lo leen conmigo? Vamos, leámoslo juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque somos hechura de Dios, creados, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos por práctica. Somos hechura. ¿Estamos bien? Esto es más difícil que tocar la trompeta, ¿no? Estamos en vivo, hermanos. ¿Alguien, cuántos de ustedes sabían que yo en mi vida pasada era pintor? Tenemos visitas y amigos y dicen, este pastor está completamente fuera de sí. Perfecto, déjenme poner esto por aquí. La palabra hechura, ni piensen que voy a pintar porque no tengo ni idea cómo hacerlo. La palabra hechura se traduce en griego poema. Poema, muy parecido a la palabra poema, ¿no es cierto? De donde proviene, donde sacamos la palabra poema en español. Entonces dice la Biblia, porque somos hechura de Dios. Así que podríamos decir, sin lugar a duda, que nosotros somos el poema de Dios. Nosotros somos el lienzo en blanco, el cual Dios mismo se encarga de pintar, diseñar, preparar, escribir. Otra traducción para poema o hechura es literalmente una obra de arte. ¿Es qué? Algunos están pintados con un pincel un poco más delgadito, otros están al tamaño de la mitad y algunos, mi querido, la encharcan completa. Pasa. Entonces, esta es la variedad. Esto no estaba en mis planes, pero apareció recién. El tema es que no conozco casi nada de arte. Realmente no es mi fuerte, ni mucho menos. Creo que lo único bueno que soy es comer tacos. Eso sí es un arte. Pero creo yo haber visto por ahí, sobre todo casado con alguien que sí le gusta el arte, he notado que los cuadros, las pinturas, al final normalmente tienen una firma. ¿Tienen qué? Entonces tienen la firma. ¿Por qué es la firma de quién? Es la firma del artista. Es la firma del autor. Es la firma de quien lo hizo. Quiero invitarte a que busques muy dentro de tu corazón y que te des cuenta que tienes una firma. Quiero que te des cuenta que eres una obra de arte. Y quiero que te des cuenta que todo lo que eres no tiene nada que ver en ti porque no descansa en ti. Quiero que te des cuenta que eres, según la Biblia, hechura de Dios. ¿Somos hechura de quién? Me hubiera encantado saber pintar. No tengo el arte o el talento de Aarón, nuestro pastor de alabanza que pinta tan bien y lo hace delante de toda la gente sin ningún problema. Yo realmente no puedo pintar absolutamente nada, le soy sincero. Sin embargo, me hubiera encantado pintar, porque entonces ahora hubiera pintado aquí y hubiera caminado entre ustedes para mostrarles la obra de arte y que ustedes también conozcan al autor de la obra de arte. La mayoría de las personas que les gusta este asunto del arte ven una gran riqueza cuando se encuentran con el autor de ese libro o el autor de esa pintura o el autor de eso que consideran arte.
¿Sí o no? Entonces me encontré un libro, hablemos de un libro. Entonces la persona escribe un libro y de repente usted ve que hay una gran fila de gente. ¿Solo para qué? Para que le firme el libro. Eso es una cosa, yo haría fila para comprar donas, pero para que me firmen un libro. Yo hago fila en In-N-Out seguro, pero un libro. Lo que pasa es que el que entiende de arte, el que entiende de esto, se fascina por eso. Vibra con eso, de aguantarse una fila y que un tipo o mujer que escribió un libro se lo firme porque quieren tener que la firma del autor de esa obra de arte. ¿Tienes algún libro favorito? ¿Te gustaría conocer al autor? ¿O lo conociste al autor? ¿Tienes algún artista de música favorito? ¿Tienes alguna foto o algún autógrafo como comúnmente hacemos los artistas? Yo sabía que estaban despiertos. Eso es algo tremendo y a ti te fascina. Otro no lo entiende, pero a ti te fascina. Lo que intento decir es que la obra de arte es la manera de presentar, es la antesala a presentar al autor. Miras mi obra de arte y luego me conoces a mí. ¿Hay alguna razón lógica, bíblica, por la cual los creyentes somos la hechura de Dios, la obra de arte de Dios? ¿Hay alguna razón? Claro que hay una razón. ¿Cuál es? Mostrarnos al mundo para que conozcan al autor. ¿Me ves a mí? Soy una obra de arte. ¿Sabes quién me hizo? ¿Lo quieres conocer? Te lo presento. Porque es el mismo que te hizo a ti, aunque no te diste cuenta. Hay gente que tiene firma y no sabe que la tiene. Hay gente que todavía no entiende cuál es la idea de la restauración de la humanidad. Es volverle a la gente la imagen del Dios viviente por el cual ellos también fueron creados y son descendencia. ¿Se entiende eso? ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? La imagen de Dios en ellos se fue deteriorando. ¿Qué recuperamos en Cristo cuando somos creyentes en Cristo y nos sentamos en lugares celestes con Cristo y estamos en unión con Cristo? ¿Qué recuperamos? Recuperamos la imagen de Dios en nosotros. Recuperamos lo que Él quiere que nosotros seamos. Escúchenme, y con esto pienso terminar. Recuperamos que todo el mundo vea que no somos cualquier cosa, señoras y señores. Que somos hechura de Dios. Caminamos por el mundo con la frente bien en alto y no porque seamos orgullosos, bueno, aunque un poquito sí, pero sobre todo si eres argentino. Lo que intento decir es caminamos por la vida orgullosos del Dios al que servimos porque yo soy una pintura que Él hizo, yo soy hecho por Él. ¿Me están entendiendo? Yo no soy cualquier cosa, soy hecho por Él. Soy hecho por Él. A mí, a ti, nos hizo el Señor. Alguien que me ayude y me quite la obra de arte. Isabel y hermanos, pasen por aquí. Gracias, Pau. ¿Hay una razón por la cual soy hechura de Dios? Claro. Es para que el mundo lo vea. Y sigue avanzando el mismo verso 10 y dice que no solo somos su hechura, porque sí, sino que somos hechura para exponernos, para que caminemos en el camino que Dios dispuso de antemano para que mostremos sus obras. Síganme la idea. Voy a terminar ya. Síganme la idea, por favor. ¿Soy su hechura para qué? Soy su hechura para transitar en el camino en el cual Dios propuso de antemano para que yo sea parte de esa obra. Así que igual que la misma salvación de mi alma, de nuestras almas, fue designada por Dios como el principiante de la relación, así también son los caminos que caminamos. ¿Para qué? Para mostrar su obra en nosotros. Alguien me puede decir, pero todos los caminos que yo transité, no todos fueron de lo mejor. La verdad es que todos fueron usados para lo mejor.
Aquí en esta pequeña gran sala tengo personas que han perdido sus seres amados. Y alguien puede decir, ¿qué de bueno hay en esa parte del camino? En esa parte del camino hay algo tremendamente bueno, es que te diste cuenta que estábamos condicionados acá en la tierra, pero allá arriba tenemos todo. Y en una crisis de pareja, ¿qué de bueno puedo encontrar? Vas a poder encontrar gracia. Porque en una crisis de pareja lo que más se necesita, además de leer los libros y formar parte de un curso de alfa parejas, es gracia. Y la vida de la iglesia, ¿cómo es? ¿Cómo avanza una congregación saludable y crece y gana almas y se extiende abrazándonos en gracia? Las obras que Él dispuso de antemano para que nosotros, los que dependemos de Él, caminemos en ella. Mire qué interesante esto. Martín Lutero decía, Dios no ocupa tus obras, pero tu prójimo sí. Claro está que nuestra salvación no es por obras. Claro está que nos podríamos reventar la vida tratando de ganar el favor de Dios para nosotros, y eso es imposible de alcanzar. Pero ahora que somos abrazados por su gracia, que tenemos identidad, que somos parte de una familia, que entendemos que lo recibimos simplemente porque Él nos ama, ahora podemos comportarnos. Ahora podemos avanzar en el camino. Y ahora podemos extenderle perdón al que quizás en tiempo antes pensábamos que no se lo merecía. Claro que no se lo merecía, al igual que cada uno de nosotros tampoco lo merecía. Hoy te invito a que seas consciente, seamos conscientes, de que lo que hemos recibido, lo hemos recibido solamente por su gracia. También te invito a que pienses que no eres cualquier cosa, mi querido hermano y hermano, no eres cualquier cosa y no permitas que nada te convenza de que eres algo diferente a lo que Dios ha querido que seas. Eres su hechura. ¿Sabes? Eres su hechura. Su hechura. Me encanta decir esto. En tercer lugar, te invito a que seamos también conscientes de que Dios dispuso de antemano caminos para que transitemos, escúchenme, para que seamos útiles. ¿Y qué utilidad le puedo yo dar al Señor? ¿Cómo le devuelvo? Simplemente déjense guiar por aquel que los llamó a caminar ese camino y vean cómo Dios, en su infinita gracia y misericordia, los utiliza a ustedes para su gloria. ¿Cómo puedo empezar a ser útil para su gloria? Comienza bendiciendo a los que tienes cerca. Comienza hablando bien de los que te rodean. Comienza orando por tu cónyuge, por tus hijos, por tu trabajo, por tu congregación, por tu pastor, por favor. Digo por Mark, que lo necesita. Comienza por cosas pequeñas. Comienza preguntando dónde puedes servir en la iglesia, si es que te gustaría hacerlo. Comienza viendo cómo Dios te va a guiar poco a poco, lentamente, con caídas, con tropezones, con aplausos, con consuelo, con heridas. ¿Cómo Dios te va guiando? Nos va a ir guiando. Pónganse en pie conmigo, por favor. Hay una presencia linda de Dios y la quiero disfrutar contigo. Hoy el Señor nos va a abrazar con su Espíritu Santo para darnos la certeza de que estamos en su presencia. Y eso significa que estamos en el lugar correcto. Hoy Dios te va a hablar y te va a decir que Él es tu papá y que tú entiendas que eres su hijo. Hoy el Espíritu Santo te va a tocar y te va a abrazar y te va a decir, te va a recordar lo que es gracia.
Gracia no es una tarjeta de crédito que hay que pagar los 45 días. Ese no es Dios. Gracia es este perdón aunque no te lo merezcas. Gracia es este consuelo aunque no te lo merezcas. Gracia es te acompaño aunque no lo merezcas. Gracia es lleno tu corazón de mi espíritu aunque no lo merezcas. Solamente porque te amo. Solamente porque soy tu Dios. Espíritu Santo, ven, 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 estás aquí. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús.